Soy Pancho López, fundador de Dominio del Conocimiento. El día de hoy quiero platicar con ustedes referente a la recesión en la que estamos pasando en el país, bueno, a nivel mundial. Quiero compartir con ustedes una serie de datos que les permitan entender cuál es el alcance e impacto que la recesión que estamos experimentando actualmente está teniendo sobre la sociedad y la crisis que esto está generando, de tal manera que ustedes pueden entender el alcance de esta situación y el impacto que está teniendo. Recesión económica y crisis social. Para poder hablar de la recesión que estamos experimentando actualmente, tenemos que entender que la recesión económica es la fase del ciclo en la que la actividad económica se reduce, disminuye el consumo y la inversión, teniendo por consecuencia una afectación en el poder adquisitivo de las personas. La revista Forbes acaba de publicar el 25 de julio que México caería en una recesión en el 2023 y Banjico está considerando la recuperación hasta mediados del 2025, lo que hará una recesión de un periodo bastante largo. Para poder entender lo que está sucediendo, tenemos que estar conscientes de lo que significa la estanflación. Es una situación económica que se caracteriza por un estancamiento económico que por un lado persiste el incremento de los precios y por otro lado hay un aumento de desempleo. Para poder entender esto hay que dimensionar de qué tamaño es el problema, considerando que en México tenemos una población que rebasa los 126 millones, de los cuales 64 millones y medio son mujeres y 61 millones y medio son hombres. Sin embargo, dentro de esta población tenemos un fenómeno muy curioso. Menos de la mitad de las personas que viven en México son personas económicamente activas. El total de personas que está registrada económicamente activas ante el INEGI es de 59.338.000 personas. Si bien el grupo de personas económicamente activa son una minoría en el país, tenemos un fenómeno mucho más delicado que es el que solo 5.5 millones de estas personas están pagando formalmente impuestos. Esto aunado a que los rangos de remuneración económica en el país son muy acotados y tenemos el fenómeno salarial del país. Tenemos que una población de alrededor de 8 millones y medio ganan menos de un salario mínimo al mes, que estos son como 3.600 pesos. 16 millones de personas perciben dos salarios mínimos al mes, más o menos son 7.500 pesos. El grupo que percibe tres salarios mínimos al mes, que son como 11.000 pesos, vuelven a ser 5 millones y medio de personas. Y un grupo de personas que ganan 18.000 pesos o más, que son cinco salarios mínimos, no llega al millón de personas. También tenemos que menos del 1% de la población percibe más de 38.000 pesos al mes. Las personas que se encuentran dentro del segmento más rico del país perciben más de 108.000 pesos mensuales. Y por otro lado, tenemos que en México existen 5 millones y medio de unidades económicas. ¿Esto qué quiere decir? 5 millones y medio de negocios, de los cuales más o menos 4 millones de personas son propietarios de estos emprendimientos. Muchos empresarios tienen dos o tres razones sociales para manejar negocios derivados. Para poder entender cuál es el impacto social que tenemos, tengo esta información referente al nivel socioeconómico publicado en 2008 por el AMAI, la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación. A través de SIC Market publicó los siguientes datos. Tenemos que en el 2008 un hogar clase media percibía 36.771 pesos. En aquel entonces, en el 2008, se consideraba que la clase económica más pudiente eran 2.5% de personas. Posteriormente tenemos que la clase media estaba conformada por 18.22% de la población. 48% de la población se consideraba popular y 30% de la población en condiciones vulnerables. Esta información se encontraba disponible en el 2008.
En este año yo estaba estudiando la maestría en mercadotecnia, por eso tuve acceso a esta información. Se publicó 2 años más y después toda la información fue borrada de la red. ¿Por qué? Por el fenómeno de devaluación que se sufre año con año, se decidió cambiar la forma en cómo el INEGI registraba estos tabuladores y dejaron de hacer público los niveles de ingreso por hogar. La inflación acumulada a partir del 2008 y hasta el 2022 es el 60.37%. Anexo encuentran la fuente por si gustan consultarla. Una persona que en el 2008 era clase media percibía 36,771 pesos en el 2008 para poder tener el mismo poder adquisitivo. Hoy debería estar ganando 66,309 pesos. ¿Cómo llegué a este dato? Muy fácil. Hice una tabla año por año donde a los 36,771 pesos que ingresaba una persona clase media en el 2008, estos ingresos eran promedio. Le fui incrementando la inflación anual. Fui haciendo el cálculo de inflación anual. Entonces, en el 2009 debería de estar percibiendo 40,000 pesos, en el 2015 50,331 y este año para poder tener el mismo poder adquisitivo que tenía en el 2008 debería de estar percibiendo 66,309 pesos. Esta es la razón por la cual se dejó de publicar estos datos, porque el poder adquisitivo de las personas se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo. ¿Esto qué nos puede demostrar? De entrada, la tasa de desempleo que se maneja en el país. Si nosotros tenemos ya consideradas que 8,5 millones de personas ganan un salario mínimo, 16 millones ganan dos, 3 salarios mínimos lo perciben 5,5 millones de personas, más de 5 salarios mínimos lo reciben menos de 1 millón de personas, existen subocupadas 7,5 millones aproximadamente y 4 millones de empresarios, podemos considerar que la población económicamente activa que actualmente está produciendo son alrededor de 42,5 millones. Sin embargo, de la población económicamente activa de 59,338,419 personas registradas por el INEGI, se considera que hoy están produciendo alrededor de 42,5 millones. Con esto nos podemos dar cuenta del tamaño de desempleo que hay ahorita en el país. ¿Cuáles son los motivos para que se genere esta tasa de desempleo tan alta? La primera son los estudios. México es un país que promedia 9 años de escolaridad por persona promedio. ¿Esto qué significa? La secundaria. Tenemos que el 64% de los adultos en México no tienen preparatoria. En México, solo el 17% de los jóvenes van a la universidad. Menos del 1% de los mexicanos tienen una maestría. Y el nivel de doctorados en México no da para llenar el Estadio Azteca. Quiere decir que son menos de 100,000 personas en el país con un doctorado. Tenemos el hecho de cada 100 alumnos que entran a la universidad, solo 21 la terminan. Y por otro lado tenemos el hecho de que el 82% de los mexicanos entre 25 y 64 años no cuentan con estudios de educación superior, no cuentan con estudios universitarios. Por otro lado, tenemos el factor de la edad. En México tenemos un gran problema, el cual es una realidad, que hay una discriminación por la edad. Ustedes pueden hacer una búsqueda en Google y les dice todos los problemas que hay para conseguir trabajo a partir de los 40 años. Y no digamos después de los 45. Prácticamente para que te contraten en una empresa después de los 45 años, debes de ser un conocido familiar muy recomendado para que te consideren en la plaza. Por otro lado está el fenómeno de la automatización. La automatización está haciendo que máquinas sustituyan a empleados, a los empleados operativos. Y si las máquinas sustituyen a los empleados operativos, se pierden estas plazas. Pero no tan solo se van a perder los puestos operativos, también se van a perder los puestos administrativos de personal, sean coordinaciones, supervisiones o gerencias, que se encargaban de dar dirección y control a estas personas, ya que a la falta de talento humano ya no se requiere quien los coordine, ni quien los administre, quien los desarrolle o direccione, quien los lidere. Por eso se considera que la automatización va a poner en riesgo cerca del 50% de los empleos en México. Esto deriva en una crisis social muy fuerte. Por un lado, muchas personas se ven obligadas a ir a trabajos informales o inestables. Si bien existen muchos trabajos informales que permiten tener un poder adquisitivo alto, la realidad es que la mayoría de los trabajos informales son ingresos inestables, intermitentes, que normalmente
son insuficientes para cubrir las necesidades de una familia. Y todos conocemos muchas personas que han pasado a las actividades informales. Los podemos tener manejando sus coches en Uber, en Didi, en Cabify, en ese tipo de plataformas. Muchas personas se involucran en la venta de seguros, las afores. Otras personas trabajan en la industria inmobiliaria buscando alguna fuente de ingreso que les permita cubrir sus necesidades. Por otro lado, muchas personas incurren al crimen organizado, a la delincuencia, para poder conseguir los recursos necesarios para cubrir sus necesidades en el hogar. Se confirma que América Latina tendrá otra década perdida. Si vemos lo que ha venido pasando con nuestras economías desde el año 2015, no es difícil, y de hecho quienes se dedican a este trabajo de proyecciones del comportamiento económico nos confirman que para el 2025 no hay manera de evitar de que se declare que entre el 2015 y el 2025 el crecimiento, si acaso, de América Latina fue un crecimiento mediocre y que en esa década habrá habido un retroceso en los avances de reducción de la pobreza y reducción de la desigualdad en nuestra región. Como podrán ver, esto es una situación muy delicada que nos está afectando a todos en la sociedad. Si bien por el efecto de la inflación estamos perdiendo poder adquisitivo a lo largo del tiempo, por otro lado está el tema de la tasa de desempleo por los factores que platicamos. Y por último, lo más importante es pensar qué vamos a hacer, pensar qué es lo que tenemos que hacer para recuperar nuestro poder adquisitivo y poderlo sostener y empezar a considerar cuáles serán las fuentes de ingresos que tengamos cuando lleguemos a esa edad. Cada vez más personas están entrando a la informalidad por buscar una forma de sustentar sus necesidades en el hogar. Y esto está sucediendo a razón de que nunca consideraron que esto les iba a pasar. Muchas personas piensan que esto a ellos no les va a suceder, sin embargo, a la mayoría de la población le está sucediendo, motivo por el cual tenemos que estar conscientes de que qué vamos a hacer para la última etapa productiva de nuestra vida. Mientras seamos jóvenes, impetuosos y económicos, en las empresas tendremos un lugar, pero en el momento que dejamos de hacerlo por nuestra experiencia, por nuestras capacidades, por nuestro conocimiento, por los resultados que podemos ofrecer, muchas veces las empresas ya no quieren pagar esos sueldos. Por tal motivo es muy importante que consideremos que una de las actividades en las que nos tenemos que enfocar es en mantenernos actualizados. Y la otra es considerar el hecho de poder emprender de manera formal, de tal manera que alcancemos una estabilidad económica para la última etapa productiva de nuestra vida. En Dominio del Conocimiento estamos desarrollando un portafolio de servicios que te permitirá apuntalar los conocimientos y habilidades necesarias para que puedas desarrollar tus capacidades que te permitan incrementar tu poder adquisitivo y eventualmente tengas los conocimientos necesarios para poder desarrollar un emprendimiento el cual sea sustentable, rentable y te permita tener un nivel de ingresos que mantenga tu poder adquisitivo en un nivel que te permita tener una vida digna, una vida por la cual todos trabajamos y la cual todos aspiramos a tener. Soy Pancho López, te dominio el conocimiento y recuerda que tu tiempo importa.